Rencor es uno de los temas preferidos de mucha gente. Sí. Y tiene que ver con ese secreto que vos decís que tenés de Julio, porque él tenía hay un misterio sobre su vida y sobre su forma de ser. Sí, hay un episodio, él se entera de algo en su niñez, realmente que ahí sale un poco ese pesimismo que tenía Julio, y vos lo ves en las poesías. Yo he hecho una conferencia tanto en la Academia Nacional de Tango como en la Academia Porteña de Lunfardo y en otros lugares. Un poeta llamado Julio Sosa, la gente no lo conoce como poeta y era un gran poeta. Y ahí ves un poco aquello que compartíamos en la pensión. Yo en aquel momento me gustaba el arte y actor y leía a Lenormand y a Nuil y a Shakespeare y a O'Neill. Y él, en la otra catrera, leía a Marcel Proust, a Kierkegaard y a Sartre. Era existencialista. Y un poco ese tema de rencor es un poco esa cosa que él tenía adentro y que siempre lo salvaba mucho con su personalidad y con su sonrisa. Y era como que estaba todo bien, amigo. como que estaba todo bien, Sí, y que, exactamente. bueno, que no pasaba nada, que no había ningún problema, pero que sí, realmente sí. por dentro tenía su historia, ¿no? Murió tan joven, 38 años. Sí. Que pasa que Julio le daba la velocidad de ese pie derecho. Yo a veces decía, porque pasaba las Bocacalles, así lo más campante que yo, Julio, ¿en qué Bocacalle nos matamos? Claro. Pero era como suicida, ¿no? Sí, buscaba la velocidad, buscaba también el vértigo. El vértigo, sí. Y a lo era mejor un tipo también, de una personalidad estupenda. Y a lo mejor también algún final, ¿no? Sí. Tal vez, ¿no? Hay 38 años. He escuchado algunas voces y a mí me parece que es injusto que hablen en contra de Julio Sosa. Héctor Cordero es un filósofo argentino muy talentoso que está en la Sorbona de París y ha opinado algo que yo creo que está totalmente desacertado, que Julio Sosa le hizo mal al tango. Pero yo soy testigo, hablé con Leopoldo Federico y saltaron los más amigos de Julio, que me parecen perfectos. Me sentí tan feliz con eso, porque Leopoldo Federico saltó, Pepe Colangelo saltó, Alberto Podestá saltó, el Marinero Monte. Claro, porque ¿cómo le va a hacer mal al tango un tipo que llenaba estadios? Hay muchos rockeros, mira, hoy que estamos hablando con rockeros, el rock nacional se empieza a nacer fuertemente después de la muerte de Julio, porque él llevaba mucha más gente que aquellos primeros rockeros de la década del 60. En un momento en el cual el Club del Clan opacaba. Claro, que tenía que ver con el tango. Pero no lo opacaron a Julio. A Julio no. No, después justo los últimos 5 años, él, viene del Uruguay, estaba allá en la confitería Los Aldes, y le dicen que había un muchacho uruguayo que cantaba como los dioses, y lo conoce Armando Pontier, había formado a Franchini Pontier, lo llevan y ahí hay una clave también, ¿eh? Y dice, ¿pero por qué eligió el tango Tengo Miedo? Porque tengo miedo. Mirá, hay una clave, Julio, ahí. Claro, hay una señal, sí. Y entró con Franchini Pontier, le fue muy bien, ahí fueron compañeros con Alberto Podestá, que lo quiere muchísimo, el turco, y después, se separan y él va con Rotundo no le gustaba mucho. Armando Pontier a veces también decía que era un poco artillería pesada. Pero cuando lo encuentra Leopoldo lo comprende a Julio. Sí, siempre lo dice además. Y además Leopoldo fue del riñón de Aníbal Troilo, ¿te das cuenta? Y Julio amaba profundamente a Gardel y a Troilo. También es Julio Sosa y la orquesta de Leopoldo Federico. No que lo acompañaba Leopoldo Federico. Leopoldo hizo una comunión con Julio Sosa realmente estupendo y ahí cuando surge, se le ocurrió a alguien de la discográfica llamarlo el varón del tango. Porque y era es difícil, el varón del tango. digamos, conciliar al que acompaña y al que canta, porque a veces el que acompaña quiere ser protagonista también. Sí, tiene un poco de celos de aquel que le roba el protagonismo, que es el cantante. Lo maravilloso, Leopoldo Federico es un súper músico, es académico de honor de nuestra Academia Nacional de Tango, que yo soy académico y soy directivo. Para nosotros fue una alegría ponerlo de académico de honor, porque Leopoldo es inmenso como bandoneonista y como músico. Y lo comprendió, porque se notaba la orquesta, pero se notaba la presencia también de Julio. Eso fue una una unión realmente estupenda. Son como esas almas. Esas almas, después hablamos de este tema, porque saltamos de un tema al otro. Estas almas que se juntan. Total. Y que no se sabe por qué, que hay un misterio. Y vos decís, lo conozco recién y parece que lo conocía de toda la vida. Le hicimos un homenaje también a Leopoldo en la Academia Nacional de Tango y le digo yo te agradezco tanto, Leopoldo, que lo hiciste tan feliz a Julio, me dijo, y él me hizo a mí. Una comunión, y hay un acuerdo de alma, es verdad, lo que yo veo permanentemente en mi consultorio investigando las vidas pasadas.